Hola a todos y a todas, soy Ver de la habitación de Mimo y hoy vamos a hablar de no monogamias desde la psicología, ¿no? Vamos a hablar de qué son, por qué importan, qué mitos siguen existiendo y cómo podemos acompañarlas desde la terapia sin juicio. Y hoy estamos con Giulia, psicóloga divulgadora especializada en no monogamias y creadora del Instagram Psiconogamia. Y también ahora directora del curso de acompañamiento terapéutico en no monogamias para profesionales de la salud mental. ¿Qué tal, Gula? Muy bien, muy bien. Soy Julia, es que se pronuncia un poco raro, Ah, vale, perdona. porque viene de... No pasa nada, es la versión italiana de Julia y nada. Estoy bien, pues muy contenta de poder hablar de ese tema contigo, Bert. Gracias Qué por guay. invitarme. Y yo encantada de que estés. Y bueno, para iniciar un poco y abrir el tema, me gustaría Ujú. preguntarte cómo llegaste a especializarte en no monogamias, qué te llevó a este campo. Pues nada, nada académico, porque no se estudia este tema en psicología, ni en la carrera, ni en los másters oficiales. Y a mí lo que me pasó es que me nació un interés personal por el tema y el universo es muy sabio y cuando uno se interesa por algo le trae cosas y me empezaron a llegar pacientes que tenían esta inquietud y a la vez descubrí las cuentas de Sandra Bravo y Alba Centauri y vi un directo suyo hablando de la violencia que se ejerce por parte de los sanitarios hacia las personas que están en los márgenes, especialmente no monógamas, en el caso del podcast que estaban grabando, y dije, joder, yo no quiero caer en eso. Y entonces me puse a leer. Además, mis compañeros terapeutas de la clínica en la que trabajo, pues ¿no? Les surgió la curiosidad y me dijeron, oye, ¿por qué no nos hablas de esto de vez en cuando? Porque a mí también me empiezan a llegar algunos pacientes y esto nadie se lo esperaba. Y entonces, pues me puse a leer todo lo que había, a formarme con la gente que estaba hablando del tema, a formarme no oficialmente, porque no existen formaciones, ¿no? De esto. Ahora sí, la mía, Ahora. pero antes no existían, ¿no? Claro. Y entonces me puse las pilas y hace pues ya pues 6 o 7 años de esto. Mm, Qué guay. mm, Es verdad que no existían formaciones y que gracias a cuentas como la tuya que al final mm, hacen divulgación sobre el tema están empezando a visibilizarse. Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, porque creo que es súper importante como actualizarse en estos temas porque es algo que cada vez se ve más, ¿no? ujú, En y, y para entrarnos en el tema, ¿cómo ujú, definirías tú las no monogamias de forma clara y accesible, ¿no? Para la gente que no conoce el término, no está tan familiarizada o les suena, pero no saben concretamente ujú. qué es? Pues mira, es una manera de relacionarse que está fuera del esquema dominante, ¿no? Está fuera de lo que hemos aprendido que es relacionarnos. Es un modelo relacional que lo que dice es que existe la posibilidad de tener varias relaciones románticas y o sexuales a la vez, con el pleno conocimiento de todas las personas implicadas, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Claro, Así y es. es un matiz importante. Sí. Y qué aspectos suelen confundirse cuando la gente escucha esta palabra por primera vez, ¿no? O sea, por Mm, ejemplo, a mí me suena que hay gente que dice, no, esto es que no se quiere compromiso, ¿no? Esto es que es mm. infidelidad, ¿no? Sí, Como, hay muchas palabras que se mezclan o sea, que a uno le pasan por la cabeza, ¿no? Cuando uno se ha informado sobre esto. Y es normal que pase, o sea, yo ya al principio me enfadaba un poco porque estaba yo un poco más activista de lo que debería y ahora no, ahora entiendo, ¿no? Que también según nos han educado, cuando uno persigue tener varias parejas a la vez, suelen pasar dos cosas. Uno, que intentan tirar de la única palabra que relacionan a este tema, que hasta ahora ha sido la poligamia, ¿no? Esta estructura relacional que viene más de la cultura musulmana, ¿no? En la que un hombre se casa con varias mujeres y a la vez esas mujeres no pueden tener otras relaciones, y entonces eso en Occidente nos confunde un poco y nos genera bastante rechazo, sobre todo si nos consideramos feministas, ¿no? Entonces, hay una primera barrera ahí y la segunda es esta que tú estás diciendo, ¿no? Que aparecen conceptos que parecen contrarios a la no monogamia, ¿no? Como si eres no monógamo no te puedes comprometer, si eres no monógamo eres promiscuo, eso es la infidelidad de toda la vida, ¿no? Y cosas, o no sabes querer de verdad, ¿no?
Em, y esto genera mucho sufrimiento en las personas no monógamas, porque es verdad que al principio es difícil, ¿no? Salir de ese esquema y reaprender a sentirnos seguros de una manera diferente en relación. Y entonces ya las personas no monógamas tienen ese miedo a no saber querer y por eso quiero tener varias parejas o no me sé comprometer. Entonces, que la sociedad de fuera también refuerce eso, ¿no? O el típico, o topicazo muy clásico de tienes un apego evitativo, ¿no? Ahora que está muy de Wow. moda hablar de psicología, ¿no? En Instagram Ya, y como conceptos fáciles, no tienes un problema de apego y por eso no puedes tener una sola pareja, ¿no? Y eso hace mucho daño, porque las personas se lo cuestionan de verdad y traen a terapia estos miedos también. Mm, totalmente. Y mm, acompañarlos en eso creo que es súper necesario y útil. mm, Y me mm. alegro que existan psicólogas como tú que acompañen en ese Gracias. sentido y Mm, espero aprender también para acompañar bien a las personitas que acompaño. bien. ¿Y qué elementos son imprescindibles para que una relación no monógama sea sana, ¿no? O sea, Ujú, em, porque también, bueno, igual que las relaciones no monógamas, pueden ujú. existir cosas no sanas, ¿no? Pero si hablamos ahora de relaciones no monógamas, o sea que para que sea sana, ¿qué se necesita, ¿no? Consenso, cuidado, comunicación. Y a todo. Sí a todo lo que haga que cualquier tipo de relación sea saludable, también aplican las no monogamias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo hace especial o qué podrían necesitar las personas no monógamas en particular? Pues primero tener una red de personas que se relacionen como ellos o como ellas, ¿no? Y poder contrastar sus vivencias con otras personas que ya han pasado por eso. Que eso en la no monogamia no nos va a pasar lo mismo todo el rato, que vamos a querer decir monogamia y vamos a decir no monogamia y viceversa Sí. en esta grabación. Que al igual que o sea, las personas monógamas no hace tanta falta, ¿no? Porque toda la sociedad forma parte de su red y de cómo ellos entienden que se tienen que vincular. Entonces, hay muchísimos ejemplos a lo largo de la vida de cómo uno tiene que vincularse. Sin embargo, en la no monogamia hace falta una red en específico, ¿no? Igual que cualquier otra diversidad, no solo relacional, sino sexual o la gente disca, ¿no? O cualquier tipo de cosa que hasta que no te pasa, no sabes que eso es una opción y entonces no hay una red en la que apoyarte. Y además tener muchísimas habilidades de comunicación y de estar preparado para hacer explícito lo que quiero en una relación, ¿no? Tener la capacidad y la sensación de que estoy eligiendo cómo es mi relación, ¿no? Y puedo construirla de manera explícita, que es algo que falta en la monogamia, ¿no? En la monogamia ética no, hay muchas personas monógamas que hablan de su relación y la construyen como quieren, pero la monogamia por defecto no te brinda esa opción, ¿no? Entonces yo lo llevaría por ahí. Muy bien, muy Mm, interesante. mm, Y, y eso enfatizar que en las, o sea, que se critican mucho las no monogamias, pero en las mm, monogamias también existen relaciones súper poco sanas, ¿no? Entonces no hay que como mm, decir que exactamente las relaciones no monógamas son poco sanas porque existen mm. todos posibles problemas que también suceden, ¿no? O sea, quería enfatizar eso. No sé si se ha Y el entendido. clásico, eso no funciona, ¿no? Ese tipo de Claro, relaciones no funciona. Mira, exacto. yo soy terapeuta de pareja también y recibo relaciones no monógamas en consulta y no veo la diferencia, ¿no? Entre si funcionan unas más que otras. O sea que otro mito por ahí, ¿no? Que se Mm, puede desmentir totalmente. mm, ¿Y por qué crees que es necesario hablar de no monogamias hoy en día, ¿no? O sea, mm. ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque existe. Esa es la respuesta más fácil. Y lo que existe y no se nombra recibe violencia y lo que existe y se nombra mal también. Entonces, que podamos las personas que tenemos un poco más de información o nos hemos preocupado por formarnos en esto, que podamos ir generando espacios para las personas que lo necesiten, en las que recibir apoyo y hablar sobre esto de una manera abierta y clara, ¿no? En la que construir además entre todos el conocimiento, porque el conocimiento no lo tenemos los profesionales, lo tienen las personas que son no monógamas y aprenden a Mm, vincularse de otra manera, ¿no? Y vamos haciendo un tándem ahí entre todos, ¿no? Entonces, pues sí, es importante porque existe. Ese es el resumen. Mm, muy bueno. mm, Y, o sea, me gustaría saber
¿Qué cambios has visto en una consulta cuando alguien descubre que hay otras formas de vincularse, ¿no? O sea, porque al final hay un Mm, impacto en las personas, el sentir que solo existe un modelo legítimo de relación, ¿no? Entonces, o sea, como que has visto cuando descubren y se permiten, sobre todo, otros mm. modelos de vincularse. Pues mira, pasan dos cosas. Uno, que aparece mucho alivio, como, ay, lo que yo estaba sintiendo existe fuera, tiene un nombre, hay gente que ya lo está haciendo, no soy yo la que va a abrir un camino, ¿no? Y me voy a encontrar sola, ¿no? Entonces aparece mucho alivio y mucha comprensión, y sobre todo si tu terapeuta es la que te dice, oye, esto existe, ¿no? También los pacientes valoran mucho la opinión de su terapeuta, entonces escucharlo de una persona a la que realmente escuchas, pues te valida mucho y entonces te permite, ¿no? Te da como permiso para explorar. Pero también aparece mucho miedo, ¿no? Mucho vértigo, porque al final lo primero que se les viene a la cabeza es ¿y cómo explico yo esto? Y me van a juzgar un montón, y a lo mejor esto de verdad no me funciona, porque no es que el modelo no funcione, es que a lo mejor lo intento y a mí no me funciona, porque igual descubro en el camino que soy monógama, ¿no? Y entonces de repente tengo que volver a reconstruirme y deconstruirme muchas veces, y hay un poco de miedo a la incomprensión y a la soledad. Pero el momento, mira, esto Alba Centauri en la clase de su curso nos lo dice, ¿no? Ese momento eureka, como, ¿no? De, ¡ay, que esto es una opción! ¡Qué Sí, bien!, ¿no? Eh, da como una especie de sensación de calorcito, ¿no? Interno. Mm. totalmente. O sea, Ujú. el poder descubrir que hay algo, sobre todo cuando algo no te cuadraba, ¿no? Ujú, Cuando ujú, has justo. insistido siempre Sí. pensando que solo había un tipo de modelo y descubres otros, creo que debe ser súper, bueno, lo que dices, ¿no? Como la sensación de eureka, por fin Ujú, entiendo qué estaba pasando internamente y no, no ujú, estoy sola o solo o sole, ¿sabes? ujú, ujú. Eso es. Y, Eso es. y ahora adentrándonos un poco a los tipos de no monogamias, ¿no? Ujú, En principio hay tres grandes estructuras, para decirlo de ujú, alguna forma. ujú. Cosa que mucha gente entiende que las no monogamias es simplemente poliamor, ¿no? Muchas Sí. veces. Creo que el término más conocido, pero que existen Ujú. otro tipo de vinculación, ¿no? En las no monogamias. ¿Nos podrías como explicar brevemente las diferencias entre los tres? Sí, vamos a simplificarlo en tres, porque si no, de nuevo, estaríamos aquí como un montón de rato. Pero autores como Jessica Fer, por ejemplo, hacen como una especie de esquemitas y continuos en los que ponen un montón de tipos, de subtipos de no monogamia, que sí que recogen todas las diferentes formas de relación fuera de la norma. En Estados Unidos hay un montón más de nombres porque les encanta, ¿no? Como etiquetarlo todo y, ¿no? Y encajar en cuadraditos. En España como que se presentan menos maneras de no monogamia, y entre las cuales las tres más populares, aunque ahora me voy a corregir cuando termine de explicarme, son las relaciones abiertas, el poliamor y la anarquía relacional, ¿no? Que creo que es una de las cosas que apuntamos tú y yo, ¿no? Antes de empezar a hablar de esta grabación. Pues mira, la diferencia principal es el nivel de exclusividad y de jerarquía que se pide en la relación, ¿no? Las relaciones abiertas generalmente se presentan como una pareja que decide quitar la exclusividad como parte de sus acuerdos y empezar a tener relaciones, sobre todo sexuales, pero a veces también afectivas, porque ¿quién soy yo para separar lo que es el afecto y el sexo? No me atrevería nunca, entonces paro ahí la explicación. Pero en general, pues eso, hay una relación, y fuera de la relación hacemos cositas, nos las podemos contar o no según nuestros acuerdos, pero la pareja somos tú y yo, ¿no? Luego en el poliamor se decide ampliar ese número de parejas según cada uno entienda lo que es la pareja a nivel sexoafectivo, ¿no? Entonces se pueden tener varias relaciones paralelas con el, por supuesto, conocimiento y consenso de todas ellas, ¿no? Y dentro del poliamor podemos diferenciar entre el poliamor jerárquico y el poliamor no jerárquico, ¿no? En el poliamor jerárquico hay una pareja mal llamada principal y mal llamadas el resto secundarias, porque nadie quiere ser secundario de nadie, pero bueno, se etiquetó así en su día y se sigue Ujú. utilizando. Y por lo tanto hay una jerarquía en la que las relaciones secundarias se ven supeditadas a los acuerdos de la relación principal. Y luego están las relaciones de poliamor no jerárquico, que lo que pretenden es horizontalizar mucho más esas relaciones. Aunque la jerarquía siempre existe, porque
porque la vida es así, porque pues, si convivimos ya somos más jerárquicos que otras relaciones, ¿no? Pero a nivel de acuerdos se intenta que las relaciones estén más horizontales. Y luego la anarquía relacional es como un modelo más aspiracional. Yo conozco muchas personas que se etiquetan y se nombran y se identifican con anarquía relacional, pero luego es muy difícil llevarlo a cabo en el día a día de la relación, porque al igual que viene de un modelo político y filosófico, ¿no? Esto de la anarquía, que es aspiracional, Ujú. en las relaciones no va a ser diferente, ¿no? Pero bueno, lo que pretende es quitarle la carga que las etiquetas traen, ¿no? Las expectativas de cada etiqueta, tirarlas abajo y empezar a vincularlos de una manera más libre y menos condicionada por la sociedad en la que vivimos. Muy bien, súper bien explicado. Gracias. Y tenía una duda, o sea, ¿qué Sí. propondrías para no poner el término principal o secundario en las Ujú. relaciones poliamorosas? O sea, Mm, ¿propondrías alguna otra forma de decirlo? O... mm. Sí, hay personas que ya usan otros términos como la relación, es que esto lo traduzco del inglés, pero la relación nido o la Vale, relación ancla, ¿sabes? Como esa relación con la que construyo cierto tipo de cosas que no construyo con otras, ¿no? Y me anclan más a un tipo vale, de vida o son parte de mi hogar, pero no me sé más términos de lo que utiliza la gente. vale. Bueno, me gusta el término relación ancla o Mm, es bonito. O ujú, nido, qué bonito. sí, mm, Em, ¿Y cómo puede, ahora que hemos descrito los tres tipos de modelos principales de vinculación ujú, no monógamas, ujú, cómo podría una persona identificar qué tipo de estructura se ajusta mejor a su manera de relacionarse, ¿no? O sea, no mm. sé, claro, no sé si tiene esto una respuesta, creo que al final es algo que debe, no cada uno como identificar y es un proceso muy personal, pero no Sí, sé si nos podrías ayudar un poco con esta pregunta. y es difícil, o sea, yo contestaría exactamente lo que acabas de decir tú, pero bueno, por intentar ampliarlo un poco, lo primero es que yo me fiaría de mi intuición. O sea, todos tenemos miedos y deseos dentro que aunque a lo mejor nunca los hayamos nombrado, sí que nos hacen tomar decisiones en nuestra vida que se parecen mucho las unas a las otras y nos podemos ver siendo coherentes con lo que buscamos en las relaciones, ¿no? A lo largo de nuestra vida. En las relaciones no solo de pareja, ¿no? Y qué tipo de conversaciones tenemos, cómo orbitamos alrededor de nuestros amigos, de nuestras familias, de exparejas, ¿no? Que hemos tenido. Entonces, también hay una parte muy fuerte de intuición. Entonces, para que esa intuición aterrice, hay que leer, ¿no? Hay libros sobre poliamor que están escritos y que hablan de los modelos y entonces escuchar con qué yo resueno más de lo que leo y empezar por ahí. Hombre, también consultarlo si estoy en pareja con mi pareja, ¿no? Y ver en esas conversaciones qué se nos mueve, pero la intuición es lo primero. Lo segundo, y aunque yo estoy intentando trabajarlo mucho en consulta para que no sea lo que termine decidiendo el modelo, son los miedos que tengo. Al final, salir del modelo dominante, ¿no? Como la monogamia, abre un miedo a sentirme muy insegura todo el rato, a ser abandonada, al rechazo, a que mi pareja conozca a otra persona y me deje, porque todavía tengo ese piloto automático puesto, ¿no? Entonces, mis miedos al principio son los que van a decidir qué tipo de modelo estoy dispuesta a probar para no lanzarme al vacío sin red. Y entonces empezamos primero, normalmente se empieza por la relación abierta, ¿no? Que asegura mucho a la pareja y exploramos fuera, pero tenemos un sitio donde volver, ¿no? Y luego ya hay personas que abren mucho más la relación o se van a un poliamor o se van a la anarquía o se van a otro tipo de modelos cuando se sienten ya más seguros en esto de estar fuera de la norma, ¿no? Pero sí, leer sobre todo y hablar con otras personas que hayan pasado por esto antes es lo que mejor funciona. Y el ensayo y error. No tener miedo a que una cosa que probemos, o si probamos una relación abierta, no nos funciona, quiere decir que ya la no monogamia no nos funciona, ¿no? Igual no nos funciona ese tipo de acuerdos, probemos otros, ¿no? Ese Muy no miedo bien. al ensayo y error. Mm. Por lo que estás hablando es tan importante el acompañamiento, ¿no? Mm. Acompañar no desde la patología, entiéndeme, ¿no? Sino Ujú. acompañar desde em, como acompañar en este proceso de descubrimiento y sobre todo para tener como un apoyo seguro que saben que no les va a juzgar, que Mm.
entender, ¿no? O sea, me parece súper potente. Justo, también, sí, sí, Mm. eso es. Mm. ¿Y hay alguna confusión frecuente entre estos términos que creas importante aclarar? Entre los tipos de no monogamia. Bueno, la cosa en esto es que como nos estamos saliendo, una vez más, lo vuelvo a decir, ¿no? Me repito con esto del esquema imperante, hay palabras que tenemos que volver a definir, ¿no? Igual no tanto hay confusión entre la diferencia entre poliamor y relación abierta, porque eso una vez que lo entiendes, pues ya está, sino en no dejar conceptos abstractos una vez que me pongo a hablar conmigo misma, ¿no? Abro un diálogo interno sobre hacia dónde estoy yendo vincularmente o lo abro con mi pareja, no dejar conceptos abstractos botando en la habitación sin redefinirlos, porque a lo mejor el compromiso cuando me he vivido en relaciones monógamas significaba una cosa, pero ahora que me adentro en las no monogamias significa otra. Al igual que el sexo puede significar cosas diferentes, al igual que el amor, al igual que los cuidados, ¿no? ¿Qué significa que mi pareja me cuide? Pues eso hay que redefinirlo, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que hay más confusión, porque intentamos hacer un copia y pega, me traigo conceptos tal y como yo los entendía cuando me vinculaba de forma monógama a la no monogamia y me dejan de funcionar. Y pienso que soy yo la que lo estoy haciendo mal y, ¿no? A lo mejor hay que sentarse a volver a redefinir alguno de ellos, ¿no? Mm, Qué interesante. O sea, no, mm, no lo había pensado de esta forma y me parece súper interesante lo que cuentas porque mm. es verdad que cambian estos conceptos, ¿no? Una vez te vinculas de Mm, forma diferente o pueden cambiar, ¿no? claro. Porque al final vienen de, estas ideas vienen de un modelo legítimo, que se cree legítimo más bien, Mm, que a veces está, que te tienes que deconstruir, supongo mucho, ¿no? Porque la idea de que, no sé, ahora estoy pensando un poco en voz alta, pero que al final la sexualidad es solo de una pareja, como que los, ujú, ¿no? Que es como el culmen de la relación, ¿no? La sexualidad, la intimidad sexual con una pareja, ¿no? Y claro, en por eso cambio genera las... tanta confusión, ¿no? Sí, Dejar de tener esa total, exclusividad sexual, ¿no? Mm, totalmente. Sí, sí. mm, Y hemos hablado un poco de mitos, pero me gustaría profundizar un poco más en ello. O sea, ujú. em, ¿no? ¿De dónde crees que nace esta idea de que siempre acaba mal o siempre hay celos, ¿no? En las no Mm, monogamias, ¿no? ¿O cuál dirías que es mm, el mito más dañino que escuchas en consulta? mm. Bueno, escucho muchos, sobre todo de la falta de compromiso, el de la promiscuidad, esos dos son los que más les han afectado a los pacientes que yo he visto. Em, pero sí, a mí como profesional, el que veo que más impacta al final del día es que las personas poliamorosas, uso una monogamia, poliamor y relación abierta como indistintamente, aunque ya hemos definido antes que son diferentes, ¿vale? Pero como términos paraguas. Eh, esa expectativa de que las personas poliamorosas tienen que hacerlo perfecto, ¿no? Es como, si te sales de la monogamia, más vale que tengas una propuesta que no falle, porque te vamos a escudriñar, o sea, te vamos a mirar con lupa y nos tienes que demostrar que romper este castillo que nos hemos construido de la relación perfecta monógama del que tú te estás bajando merece la pena. Entonces me tienes que demostrar, claro, que no se pueden sentir celos porque tú has querido abrir la relación. Entonces, si sientes celos, quiere decir que estabas mejor en la monogamia. Y entonces hay algo muy dañino de todo esto, que es una cosa que se llama la poliamorosa perfecta, que seguro que lo has escuchado alguna vez por ahí, ¿no? Como esa expectativa, sobre todo en las mujeres, porque sí, porque nos toca más este tipo de expectativas, tenemos que eh, demostrar que la no monogamia no nos hace sufrir y no podemos hacer sufrir al otro, no podemos sentir celos, no podemos, tenemos que estar dispuestas a cualquier tipo de propuesta que nos haga nuestra pareja, tenemos que vender la no monogamia como un modelo infalible de puertas para afuera, tenemos que demostrar que estamos muy contentas. Entonces, claro, eso, el primer impacto que tiene es que en vez de pasar, o sea, en vez de hacer que un modelo se adapte a lo que yo necesito, estoy forzándome a mí a adaptarme a un modelo
del que además no hay guión, porque para la monogamia hay un guión, para la no monogamia no lo hay. Entonces acabo en una espiral intentando que algo funcione en vez de estar yo bien e ir descubriéndome, porque la mirada externa me está, me está esperando que yo dé explicaciones de cómo funciona esto, ¿no? Y Ujú, además tengo que convencerte de que no soy promiscua, cuando, ¿qué problema hay, ¿no? Por ser promiscua. Y además tengo que convencerte que yo me sé comprometer con mis códigos y no con los tuyos. Entonces es bastante difícil la combinación de todos estos elementos, ¿no? Eh, por ahí lo veo. Mm, muy bien. Y una pregunta así, no sé si me sabrás responder. ¿Qué diferencia hay entre celos en relaciones monógamas y no monógamas? ¿Hay alguna diferencia? mm, Em, una ¿Qué te pregunta parece la súper pregunta? interesante. No creo que la diferencia, o sea, no creo que la diferencia esté en la emoción de los celos, porque al final es la emoción es la que es, Mm, sino en cómo orbito alrededor de esa emoción o cómo me permito o no vivirla. En toda experiencia de celos hay una parte que es muy subjetiva, pero también puede haber una parte que es objetiva, ¿no? Puede haber pruebas de realidad, de ese miedo que se me genera, esa bola porque claro, los celos al final son un paraguas emocional, son como el resultado de una combinación de muchas emociones, ¿no? Puede haber miedo, puede haber ujú, enfado, puede haber tristeza, puede haber ansiedad, ¿no? Eh, entonces, no sé si tanto está en qué son los celos, porque eso creo que es lo mismo, sino qué hago con los celos, cómo los interpreto. Porque en la monogamia sentir celos a veces se interpreta como, ay, mira cuánto nos queremos, ¿no? Que sientes celos por ujú, mí. Y además los celos tienen muy poco recorrido. Si no me estás siendo infiel, pues mis celos no tienen base y si sí, sí la tienen. Pero en la no monogamia esa sensación cambia, esa vivencia cambia, porque sí que tú vas a quedar con otras personas. Entonces se remueve en mí una emoción que en la no monogamia no tiene más recorrido, pero en la... o sea, bestia, me he vuelto a pasar. En la monogamia no tiene mucho recorrido, pero en la no monogamia sí. Y entonces nos tenemos que forzar a interpretarlos, cuidarlos, comunicarlos y acomodarlos a una realidad en la que van a seguir existiendo porque mi pareja va a seguir teniendo otros vínculos. Y entonces ahí aparece este famoso término que es la conversión, que hasta ahora ha estado mal definido como lo contrario a los celos, pero no, es una emoción por sí misma que no es contraria a nada, ¿no? Que es esa felicidad por ser testigo de la felicidad de mi pareja, ¿no? Con otras personas. mm, Y no me enrollo mucho más porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay una autora, ¿no? Que ha escrito un libro muy bueno sobre la conversión que habla de ese término que se llama comper struggle, ¿no? Como la lucha compersiva, porque es compatible que sintamos celos y a la vez querer demostrar felicidad a mi pareja por este proceso en el que estamos, ¿no? De conocer a otras personas y que eso, aunque sea amenazante para nosotros, lo queremos vivir y estamos comprometidos con eso, ¿no? Y es muy bonito. Mm, qué bonito, sí, suena muy mm, bien. mm, Vale, y ahora más adentrándonos en el acompañamiento, ¿no? O sea, ujú, ¿qué debe tener en cuenta un terapeuta para ofrecer un espacio seguro a personas no monógamas, ¿no? mm. Sí, pues lo primero es saber de lo que estoy hablando. O sea, si yo estoy ofreciendo un espacio para que la diversidad se sienta bienvenida, tengo que haber leído, tengo que conocer el lenguaje, tengo que saber de lo que hablo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, tener habilidades básicas del terapeuta 101, o sea, pues mucha empatía, cero juicio, predisposición a hablar de los temas de los que los pacientes quieran hablar. No, no soy yo la que manda en la sesión, los que mandan son los pacientes, lo que pasa es que yo estructuro ese acompañamiento, ¿no? Em, y luego conocer las técnicas alineadas con los objetivos que, que quiero para mis pacientes, ¿no? Ujú, Sí, y mucha curiosidad, ¿no? Como esto que dice la psicoterapia existencial, ¿no? De la ingenuidad informada. Eh, Conectarte todos los días a la sesión esperando a sorprenderte y que los pacientes te enseñen su mundo, ¿no? Y a partir de ahí trabajar. Eso es lo que hay que hacer. No tanto, ¿no? Ir tú con la sesión programada, ¿no? De antemano. no, y para ello te tienes que deconstruir, ¿no? Primero, ¿no? Entiendo. O sea, al final Sí, total. eh, es como si te aparece en sesión y no, como no dominas el tema,
primero es Mm, plantearte, no sé, estoy pensando en voz alta ahora también, en derivar, ¿no? Si no dominas, crees total. que no puedes acompañar bien, Ujú, o informarte, ¿no? eso Y es. querer entender y que cuando te venga sesión, aunque tú no lo domines o no, Ujú, porque puede que no sea el principal tema que quieres tratar en sesión, pero puede que te vengan ujú, pacientes eso es. que sean no Claro. monógamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ujú. lo que tú dices que es como dejarte sorprender y Mm, dejarte también aprender por tus pacientes, ¿no? Supongo. eso es, justo. Ujú. Totalmente. ¿Y qué, cuáles, espera, qué errores son, perdón, qué errores Ujú. son comunes entre profesionales que no están formados en diversidad relacional, ¿no? O sea, Mm, por ejemplo, en El primero es forzar. este que tú estabas diciendo, ver, el no saber cuándo derivar. Porque queremos ayudar, o sea, o sea, al final quien se dedica a esto es porque quiere aportar algo, quiere ayudar, ¿no? Tenemos ese hambre. Entonces, a veces Mm, eso nos pasa por encima y no nos damos cuenta de que no tenemos las habilidades y no derivamos a tiempo, ¿no? Y entonces le hacemos perder el tiempo a los pacientes, ¿no? Eh, ¿Qué errores me has preguntado, no? Se me había olvidado la pregunta. sí, ¿Qué errores podemos cometer? Bueno, vale, pues prejuzgar, ¿no? Tener que no reconocer que como terapeutas también tenemos un esquema modelo, un modelo monógamo mental y estar juzgando la manera que tienen mis pacientes de vincularse, ¿no? Y entonces, de repente pillarme, ¿no? Teniendo como una agenda terapéutica oculta en la que mis intervenciones van dirigidas a coger al paciente del no monógamo y llevármelo poco a poco a la monogamia, porque es donde yo estoy cómoda como terapeuta y ahí le puedo tratar, ¿no? Desde ahí a patologizar un montón de cosas que me traen los pacientes a consulta sin ningún sentido, porque la no monogamia no es una patología a tratar, es un modelo relacional. Y también esa falta de lenguaje, ¿no? De no haber estudiado, de no haber leído, que hablábamos antes, que obligue a los pacientes a convertirse en tu profesor. ¿No? Entonces, obligar a los pacientes a gastar sus sesiones, que además la terapia no es barata, ¿no? En educar a los terapeutas para que les puedan acompañar, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de estas versiones lleva a errores y lleva a malos acompañamientos. Mm, ostras, esto último es muy interesante porque, o sea, estamos mm, hablando concretamente de no monogamios, pero puede pasar en cualquier tema, ¿no? mm, Y de cómo los pacientes a veces cogen un rol que no les toca en sesión, ¿no? Y es muy mm, interesante. justo. ¿Y qué tipo de trabajo terapéutico suele surgir en las no monogamias, ¿no? En este acompañamiento? Acuerdos, límites, inseguridades, Mm, regulación emocional, patrones previos, por ejemplo. Sí a todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí a todo. Los principales motivos de consulta, por lo menos en mi experiencia, a lo mejor hay otros profesionales que ven también otras cosas, son negociación de acuerdos, gestión de conflictos, ¿no? Emocionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya estamos aquí y nos encontramos con malestares, ¿no? Que cada uno arrastramos en nuestras mochilas o que han surgido nuevos, ¿no? A raíz de abrir la relación, incluyendo los celos, ¿no? Por ejemplo. Luego también la relación con el entorno, ¿no? En los famosos armarios y cómo eso genera sufrimiento y cómo poder vivir en un mundo monógamo siendo no monógamo. Y también la exploración identitaria. Yo recibo muchas personas que quieren hacer ese proceso de descubrimiento, ¿no? Y es muy bonito encontrar las preguntas adecuadas que hacernos juntas en sesión, ¿no? Para que decidan qué camino quieren explorar, si son no monógamos, si no lo son, ¿no? Esas son las principales cosas que trabajamos. Y una pregunta que ahora me surge, Ujú, que creo que no lo hemos tratado, o sea, ¿tú crees que una relación no monógama funciona si ambas personas son no monógamas? Es decir, ujú. si hay alguna parte de la relación que, que es monógama, pero no sé si... Es que no sé cómo Sí, preguntártelo, hay, no sé mira, sí, si quieres te voy contestando, a lo mejor creo que entiendo lo que dices, ¿no? De hecho, hay una estructura no monógama que se llama Monopoly, que el nombre es muy gracioso porque es como el juego de no lo mesa, ¿no? conocía. Y entonces
son relaciones que se conforman por una persona que se considera poliamorosa y otra que se considera monógama, ¿no? Eh, yo he conocido muy poquitas, porque es verdad que genera tensiones que son difíciles de resolver, ¿no? A lo largo de la relación, pero las que conozco lo llevan muy bien. La persona monógama gestiona muy bien que su pareja esté con otras personas y hay muchos cuidados en ambas direcciones y están todos teniendo la relación que quieren. La pregunta que yo siempre me hago con ese modelo es si la persona monógama es tan monógama como dice, porque al final, aunque ella misma no se vincule con más de una persona, sí que está conviviendo con alguien que lo hace y gestionándose emocionalmente dentro de una relación no monógama, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante. No sé si vas por ahí, pero sí se puede, sí. Sí, 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 exacto. Gracias por acabar Mm. de estructurar como la pregunta porque me estaba costando como ponerle palabras. Em, hmm, sí, sí, muy, muy interesante. Y Ujú, también es el tema, no me quiero extender, que sé que tenemos poquito tiempo, pero ujú. eh, de cómo a veces es más fácil la parte previa que la parte práctica. Es decir, de cómo Siempre. hacemos, lo digo también, me voy a mojar un poco por Venga. experiencia personal, Ujú, eh, en el que lo que me he encontrado es como que es muy fácil como, o no es tan difícil, más bien, hacer como un contrato previo o unos acuerdos previos, pero ujú. que a la hora de la práctica todo es como, o sea, es más difícil de llevar, ¿no? Surgen todas esas emociones, esas dudas. Claro, claro, sí, esto, claro, o sea, todo lo que podamos intelectualizar y racionalizar es mucho más fácil que luego llevarlo a la práctica, ¿no? No sé, has estado a punto de decir la palabra clave, que es que esto se desborda, ¿no? Eh, esto, Sandra Bravo lo dice mucho en el curso, ¿no? Que la práctica desborda la teoría, o sea, da igual lo preparados que vayamos, que el día que efectivamente tú te vayas de cita con otra persona, a mí se me van a olvidar todos los acuerdos que tenemos porque es la primera vez que me voy a enfrentar realmente a cómo me siento y a todo lo que se me va a remover dentro. Y hasta que eso no pasa, no podemos hacer acuerdos de verdad basados en cómo nos sentimos realmente con esta situación. ¿Quiere decir que no es importante tener acuerdos de antes? No, no, hablemos y hagamos, o sea, planifiquemos todo lo que podamos planificar, pero sepamos que esa primera vez va a tirar por tierra casi todo lo que ya hemos hablado y vamos a tener que volver a empezar. Ujú, Y es normal, totalmente, y es normal. total. Mm, mm, Y ya para como mensajes finales, consejos ujú. prácticos, ¿no? Algo para cerrar el podcast. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevara alguien que está empezando a cuestionarse su modelo relacional? Ujú, Em, ¿Qué señales? Te lanzo las preguntas y me contestas, ¿vale? ¿Qué vale. señales indican que una persona está preparada o no para abrir una relación? Ujú, Y qué recursos, lecturas o cuentas recomendarías para seguir explorando? vale. Voy a ver si te puedo contestar a todo en un orden raro. No hace falta estar preparado para la vida, para vivir. Al igual que con el resto de cosas, las vamos viviendo y nos vamos preparando mientras las vivimos. Aunque parezca que llegamos tarde o que vamos un poco a trompicones, no hace falta estar preparado para vivirnos como somos. Hay que ser, hay que vivirse y ya veremos qué nos hace falta, ¿no? Em, Ujú, consejos que como eso tiene que ser así, sí que lo importante es la red, rodearnos de personas con las que podamos hacer esa exploración de manera segura, sin recibir mucho juicio y que no pasa nada por no hacerlo perfecto. Es un camino en el que nadie sabe a dónde vamos y no nos tenemos que forzar a llegar a ningún punto en concreto. Eh, aunque lo que veamos de fuera nos encaja, no tenemos por qué imitarlo, ¿no? Lo bueno de saliros de la norma es esto, que el libro lo escribe cada uno, ¿no? Tiramos el libro de normas que había, pues vamos a escribir el nuestro y es un proceso súper bonito, pero también es agotador y ese es el segundo consejo que quiero dar. Si algo no funciona, no es que tú no funciones, pues sigue intentándolo, ¿no? Si hay, por eso se llama ensayo y error, porque el error está contemplado y el error no es en ti, sino es a lo mejor como lo estamos planteando, o a lo mejor nos han faltado conversaciones. Entonces, no nos anulemos el ser porque no sepamos cómo estar, ¿no?
Y luego, pues cuentas o recursos hay un montón. Yo, claro, recomendaría a todos los profesionales que me acompañan a mí en el curso porque son gracias a los que yo también me he podido formar y entonces pues la cuenta de Sandra Bravo, de Hablemos de Poliamor, de Alba Centauri, que es @poliactivismo, de Paula Psychology, de María Elena Amor, de Ángela Aznárez, de Ignasi Puig Rodas, o sea, toda esta gente que está, los pueden encontrar en mi perfil, súper recomendados. Luego también no quiero dejar de recomendar esta cuenta que es Monogamia con barra baja entre una sílaba y la otra, que tiene un repertorio de profesionales especialistas en no monogamias por si alguien necesita algún especialista en ello y como diferentes perfiles y puede encontrar ahí un montón de variedad. Y los libros, pues claro, yo es que me los he leído todos, pero en general Reinventa las reglas de Meg John Barker, que es una psicóloga que habla del colectivo LGTB y de las no monogamias de una manera muy bonita, muy original y muy permisiva, ¿no? Llena de opciones. Y a ver, estoy mirando en la estantería, pues, bueno, Brigitte Vasallo, ¿no? Nuestro libro de cabecera que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Y el clásico de Ética promiscua, que es como una primera lectura, que aunque está bien leérselo para luego no hacerle caso, es importante leérselo también. Y seguramente que cuando colguemos se me ocurran muchísimas más cosas, pero lo dejo ahí, Interesante. si No, te pero parece. has dado como cuentas y libros que seguro que alguno, Ujú. alguno a alguien le interesará y caerá. Muy bien, Yo me incluida. alegro. Genial. Y bueno, pues muchas gracias, Giulia. Giulia, Julia, Giulia, ay, perdón, qué nada. desastre. Grabaremos otra vez otro podcast y lo dirás fenomenal, ya verás. Y bueno, invitar a todos los que nos están escuchando a seguir su cuenta Psiconogamia, Eso que es. lo dejaré el link en la descripción. Sí. Con la barra baja, perdona que te corte de ver, porque hay otra que no tiene barra baja, que también era yo, pero me la hackearon y no hay nada en esa Ah, cuenta, o sea que no la vale. sigan, porque no hay nada. Vale, Vale. vale, vale. Perfecto. Mm, Y bueno, que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti por mm, estar y bueno, por comentarnos todas estas cositas que yo creo que con el post que sacaremos será muy útil, pero que si además ven este podcast ujú, ujú. será una perla. Qué Pues, bien, gracias a ti, Ver, por contactarme, me hizo muchísima ilusión y a mí hablar de esto de manera tan bonita y tranquila, siempre sí. O sea que, nada, ojalá reencontrarnos pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. pues muchas gracias. Adiós a todos.